Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar alegres porque Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Estamos ubicados en la carrera primera número 4227 frente a la estación del Barrio Popular. Domingos 8 de la mañana reunión familiar. Martes 7 de la noche reunión de oración. Jueves 7 de la noche palabra de poder. Sábados 9 de la mañana ayuno y oración. Sábados 7 de la noche reunión de jóvenes. Iglesia Avivando el Fuego Sede Norte. Una iglesia bibliocéntrica llena de pasión y amor por Dios, la familia y las almas. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Isaías capítulo 66, versículo 6. Isaías capítulo 66, versículo 6. Dice así la palabra de Dios: voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. La semana pasada comenzamos este mensaje acerca de la voz de Dios sobre nuestras vidas. Y vimos que el profeta Isaías nos habla que nosotros como seres humanos, como creyentes, somos, digámoslo de esta manera, bombardeados o atacados o abordados por tres voces. Isaías las describe como la voz de la ciudad, la voz del templo y la voz de Jehová. La semana pasada estuvimos hablando acerca de la voz de la ciudad, la cual llegamos al discernimiento que es la voz del enemigo, que es la voz del diablo, que quiere, número uno, llevarte a desobedecer los mandamientos y los caminos del Señor. También esa voz satánica es una voz de duda, de desaliento, de desánimo, de zozobra, toda voz que produce incertidumbre, toda voz que te desestabilice emocional y espiritualmente es la voz del diablo. Amén. Pero hoy, para que terminemos, vamos a hablar acerca de la voz del templo y de la voz de Dios. Para hablar de la voz del templo, quiero por favor que vamos al libro de Corintios capítulo 6. Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. Primera de Corintios capítulo 6. La voz del diablo es la que siempre viene a motivarnos, a instigarnos a que hagamos cosas en contra de la voluntad de Dios. La voz del diablo es la que siempre trata de que no creamos la palabra de Dios. Pero hay una segunda voz que nos habla y es la voz del templo. Primera de Corintios capítulo 6. ¿Estamos allí? Dice la Biblia en el versículo 16. Primera de Corintios 6, 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo,
el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Bueno, la Biblia claramente nos da a entender que hoy en día, escuche, en el Antiguo Testamento, el templo de Dios era ese lugar construido por Salomón, por Herodes, el que reconstruyeron en el retorno a Jerusalén. Ese templo hecho de piedras, de madera y de diferentes materiales, en ese tiempo ese era el templo de Dios. Me estoy haciendo entender. Pero hoy en día el templo de Dios somos nosotros. Usted y yo, que tenemos el Espíritu Santo, la Biblia dice que somos el templo de Dios. Las personas que no tienen el Espíritu Santo, por medio del arrepentimiento, el nacer de nuevo, en la fe en Cristo Jesús, no son templos de Dios. Los únicos que son templo de Dios son aquellos que han nacido de nuevo y Dios está dentro de ellos. ¿Cuánto le pueden dar un aplauso al Señor? Ahora, yo quiero aclararle algo, y esto es voz de Satanás, voz que se oye en la ciudad, acerca de... Hay personas que se llaman y dicen ser creyente y ser cristiano, y el diablo ha levantado ese argumento que usted no necesita congregarse porque usted es la iglesia de Dios, porque Dios está en usted y donde quiera que usted esté, ahí está Dios y no necesita congregarse. Pues venga, les digo dos cosas. Número uno, eso es muy cierto, que donde quiera que usted esté, Dios está con usted. ¿Por qué? Porque Dios ahora mora dentro de usted. Usted está aquí, Dios está aquí con usted. Cuando usted se vaya a la casa, Dios va con usted. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, ahí está Dios con usted. Porque Dios nos hizo una promesa: nunca os dejaré y nunca os desampararé. ¿Cuánto creen eso? Entonces, escuche, como templo de Dios, eso es muy cierto, que yo no necesito de un lugar para estar con Dios, porque Dios está en mí y yo estoy en Él. Pero hay que tener la claridad de qué es templo y qué es iglesia. ¿Qué es iglesia y qué es templo? Templo somos cada uno de nosotros. Pero ¿qué es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia es cuando cada uno de nosotros nos reunimos en el nombre del Señor Jesucristo para adorarlo, bendecirlo y recibir su palabra. Ahí es la iglesia. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces escuche esto. La palabra iglesia viene del original eclesía, que quiere decir asamblea, quiere decir reunión. Entonces, usted solo no es iglesia. Yo solo en mi casa no soy iglesia. ¿Cuándo nosotros nos convertimos en iglesia? Cuando nos reunimos. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo: donde estén dos o tres o más congregados en mi nombre, ¿qué dice Él? Ahí estoy yo en medio de ellos. Escuchen, por eso cada vez que nosotros nos reunimos en el nombre de Jesucristo, porque Él dijo: cuando estén reunidos, ¿en qué? En mi nombre. Ahí es la iglesia. Y otro día voy a hablar de eso porque no es el tema. Pero una cosa, escuchen bien,
una cosa es Jesucristo moviéndose en medio de nosotros, y otra cosa es Dios que esté dentro de nosotros. Por eso Él dice que cuando nos reunimos, Él está allí en medio. ¿Y en medio qué? Haciendo prodigios, haciendo maravillas, edificándote, fortaleciéndote, sanándote, restaurándote, levantándote. Entonces por eso es tan importante el congregarnos. Todos necesitamos de congregarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo se manifiesta en la iglesia. Jesucristo se manifiesta en la iglesia. Denle ese aplauso al Señor. Gloria a Dios. Muy bien. Ahora, voz que sale del templo. Escuchen, usted y yo somos el templo del Señor Jesucristo. Y cuando habla del templo se refiere a este cuerpo. Pero este cuerpo tiene apetitos. Este cuerpo tiene deseos. ¿Y cuáles son los apetitos y los deseos de este cuerpo? Gálatas capítulo 5. Versículo 17 dice, Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que... Escuchen lo que Pablo viene diciendo aquí. La carne, en estos pasajes, cuando Pablo habla de la carne, se refiere al templo, que es nuestro cuerpo. Y Pablo dice que nuestro cuerpo tiene deseos. ¿Qué tiene nuestro cuerpo? Deseos. Entonces, yo soy de carne, pero dentro de mí está el Espíritu de Dios. Y dice que esos deseos del templo, esos deseos de la carne están a favor o en contra del Espíritu. ¿Están a favor o en contra del Espíritu? Están en contra. Pablo lo dice allí claramente. Mírenlo como lo dice en el versículo 17. Dice, porque el deseo de la carne, el versículo 17, es que es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne, y estos entre sí se oponen. Escuche, querido hermano, querida hermana. El conflicto más grande que tiene el cristiano es con su propia carne. Porque la primera voz es la voz del diablo, pero la Biblia dice, someteos a Dios, resistid al diablo, y el diablo ¿qué? Pero escuchen, pero de la carne nosotros no podemos huir. Y la carne tampoco va a salir corriendo. Usted no va a decir, carne, te reprendo en el nombre de Jesús, y la carne sale corriendo. No. No, ella sigue allí, tranquilita. Entonces, escuchen, la lucha hasta que Cristo nos dé un nuevo templo, un nuevo cuerpo del cristiano, va a ser dura, hermanos. Porque la voz del templo, la voz de la carne, siempre nos va a estar hablando. Y siempre nos va a estar hablando cosas que van en contra de ¿qué? Miren lo que dice, lo que la carne nos dice. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Miren lo que la carne nos habla a nosotros. ¿Cuáles son las obras de la carne? Nosotros podemos decir, y manifiesta son las voces de la carne. Número 1, adulterio. Pero venga, yo les digo algo antes de continuar con las voces. Escuche bien. La carne siempre va a proponer. La carne lo único que hace es proponer.
Aquí está, adulterio. La carne va a proponer, pero el que toma la decisión es usted. Venga, les digo, las propuestas de la carne no son pecado. Cuando la carne te hable una cosa mala, eso no es pecado. ¿Cuándo es pecado? Cuando lo llevamos al hecho, ahí es pecado. Pastor, ¿y por qué me dice esto? Porque muchas veces, cuando usted no tiene este conocimiento y nosotros venimos a Cristo, nosotros venimos con ese gozo, esa alegría de que yo voy a serle fiel a Cristo, que no voy a pecar más, que no voy a hacer más lo malo, y de repente nos vemos con esas sensaciones, esos deseos, esas inclinaciones a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y ahí es que el diablo también entra en su voz y nos dice: tú no eres ningún cristiano. Mira que tú no eres ningún hijo de Dios. Mira lo que estás sintiendo. Mira lo que estás deseando. Mira lo que estás pensando. Y un hijo de Dios no desea eso, no siente eso. Tú no eres nueva criatura. Pues déjame decirte, querido hermano, que nosotros, aunque somos nueva criatura, aunque tenemos el Espíritu de Dios, pero todavía esos malos deseos están aquí en esta carnecita. Y la batalla del cristiano es dejar que sea el Espíritu Santo que lo guíe y que no sea la carne. Por eso es que la Biblia llama que hay cristianos carnales. ¿Que hay cristianos qué? Carnales. ¿Qué es un cristiano carnal? Verdaderamente su fe genuina, verdaderamente él tiene a Dios, pero él se deja manejar por la voz de ¿quién? De la carne. Entonces, la voz de la carne, número 1, ¿qué es? Adulterio. Número 2, fornicación. Hay una gran diferencia entre adulterio y fornicación. Adulterio solamente lo pueden cometer las personas casadas. Cuando usted es casado y usted tiene una relación sexual con una mujer o con un hombre, aparte de su cónyuge, usted está cometiendo adulterio. Y la carne le gusta el adulterio. Número 2, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Es el mismo acto sexual con una persona, pero que no sea su cónyuge. ¿Qué quiero decir? Que usted esté sin casar y usted tenga intimidad con una mujer o con un hombre, usted está cometiendo fornicación. Yo, que soy casado, en la carne me va a motivar a que tenga intimidad con una mujer que no es mi esposa, y eso es adulterio. Y la carne le gusta el adulterio, le gusta la fornicación. ¿Cuál es el común denominador de estos dos pecados? El sexo ilícito. Sigamos. Inmundicia, laxivia. ¿Algunos aquí conocen la palabra laxivia? Yo quiero desglosar cada una de estas cosas para que usted identifique la voz de la carne. Laxivia tiene que ver también con pecados sexuales. Pero ustedes saben que hoy en día, hermanos, hay muchas perversiones e inclinaciones que van en contra aún de las naturalezas. Y esas son cosas laxivas, perversas e inmundas. Porque los 4 primeros pecados que hablan aquí tienen que ver con pecados sexuales. Una cosa inmunda, ¿qué es? Un animal, una persona con un animal. Eso es inmundo. Una mujer con una mujer. Eso es inmundo. Un hombre con un hombre. Eso es inmundo. Y escuchen esto. Y véngale bien con lo que les voy a decir.
Y eso es de la carne. Eso no es como el mundo del LGTB, así que se llaman ellos. ¿Perdón? LGTBI. ¿Así es? Bueno, eso de que hubo un error, que hubo una confusión, de que usted estaba destinado a ser mujer, pero en alguna parte hubo una confusión y lo metieron en un cuerpo de un hombre. Eso es mentira. Porque Dios no se equivoca. Porque el que forma al ser humano en el vientre de la madre, Dios. La ciencia no puede hacer eso. La ciencia se maravilla de cómo esa criatura se forma y se le da un espíritu y se le da vida. Y eso lo hace Dios. Entonces no hay ningún error. Eso es un pecado de la carne. Y sigue diciendo, lascivia, me quedé. Idolatría. Idolatría, y aquí voy. La carne, escuchen, la carne es religiosa. La carne no tiene ningún problema con cumplir ciertos ritos. Ritos. Suba a tal montaña y arrodíllese y repita esto. La carne no tiene problema con hacer eso. Cuélguese esto. La carne no tiene ningún problema con hacer eso. Prenda esta vela. La carne no tiene problema con hacer ninguno de esos ritos. Porque la carne es religiosa. ¿Cuál es el problema con la carne? Sujetarse a la santidad de Dios. Ese es el problema. Entonces, la idolatría en la cual nosotros crecimos es obra de la carne. La idolatría. ¿Cuál sigue? La hechicería. No, yo creo que hay necesidad de explicar hechicería. Ya todos nos arrepentimos de la hechicería. Enemistades. Usted que le gusta el pleito, dice pleitos. Eso es obra de ¿quién? De la carne, hermano. Celos. Eso es de la carne. La carne es la que te habla. La carne es la que se sube y ve y dile y no te deje y respóndele y no le hables más. Esa es la carne que te está hablando. Esa es la carne, porque la Biblia dice que la carne le gusta la enemistad. Hay gente que vive peleándose con todo el mundo. Hermanos, hay gente peleonera. Hay gente que compra pelea ajena. Y el problema no está en eso. El problema está es cuando usted es cristiano y usted es peleonero. Usted anda en enemistades y que yo no me hable con eso y que yo no me... Eso es obra de la carne. ¿Qué más dice? Iras. Escuchen. La ira, todo ser humano tiene todas estas cosas que yo estoy hablando. Porque esta es la obra de la carne. Lo que cada una de estas cosas que estamos mencionando, en unos, esa es su fortaleza. Hay unos que tienen problemas con el adulterio, otros su problema es la fornicación, otros su problema es la idolatría, otros su problema es la hechicería, que le gusta esas cosas, otros su problema es la enemistad y la pelea y los celos. Pero potencialmente cada una de estas cosas que están aquí están en la carne, hermano. Sino que en uno se manifiesta una cosa más fuerte que la otra. Me estoy haciendo entender. Y dice la Biblia que fornicación, inmundicia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras. Miren, el problema no está con que usted se aire. Airarse no es pecado. Porque eso es algo de la carne. El problema está en que yo me deje llevar de la ira. Hermano, cuando la ira toma control de una persona,
la persona ya no razona, no piensa, se enceguece y eso se va. Y si es de sacar su machete, saca su machete, le da machete al que sea. Y después, cuando pasa la ira, es que, uy, ¿yo qué hice? Entonces, lo otro, usted puede irarse, porque eso es natural, que hay cosas que a uno no le gustan, pero el problema de la carne está en que la Biblia dice que si tú te airas, que el sol no caiga. O sea, yo hoy me enojé con Mari, que es mi esposa, y me airé y todo, y mira esto y lo otro. Pero al otro día, eso ya no tiene que seguir más en mí. Pero hay gente que siguen en esa ira y al otro día no le hablan, y hay gente que lleva años con una ira contra alguien. Ahí ya es pecado. Cuando usted reacciona, la Biblia dice que el hombre airado no actúa según la voluntad de Dios. Hermanos, miren, escuche esto. Una cosa yo he aprendido: aunque usted tenga la razón, pero si usted está airado, mejor quédese callado. Aunque usted esté diciendo lo correcto, pero si usted lo dice con ira, usted va a hacer daño. Y usted sabe qué es lo que la ira hace. La ira provoca ira. Y un cristiano no puede ser iracundo. Pastor, yo soy una persona iracunda, yo soy un cristiano iracundo. Listo, usted está llamado a hacer morir esa obra de la carne en su vida. Porque para eso es que Dios nos dio el Espíritu Santo. Entonces dice la ira. ¿Qué más dice? Contiendas, disensiones. Si ven que todo este grupito tiene que ver con pelea. Herejías. Ahora yo voy a hablar de herejías. Voy a hacer un paréntesis. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Escuche, hijo, querido hermano, escuchen. Nosotros los cristianos, en todas esas cosas, hay cristianos que caen en esas cosas. Yo me he airado y he tenido momentos que no he manejado bien esa ira. Y he ofendido, he herido, he reaccionado mal. Pero gloria a Dios que tenemos el Espíritu Santo, que es la voz de Dios. ¿Y qué hace la voz de Dios? Mira, hiciste mal, te redarguye, ve y pide perdón. Pero cuando Dios te manda a pedir perdón, ahí puede salir otra voz de la carne, que es el orgullo, la soberbia. Yo voy a pedir perdón, yo no me voy a humillar, que Él se humille si Él tuvo la culpa. No, hermano, nosotros los hijos de Dios, nosotros tenemos que dejarnos guiar de la voz de Dios. Pero escuchen, venga, les digo una cosa. Que un hermano o que una hermana casada y el hermano casado cayó en adulterio y ay, pastor, y esposa, y me arrepiento y caí en adulterio y ay, estoy arrepentido y gloria a Dios. Pregunto, ¿Dios lo perdona o no lo perdona? Claro, pero que al mes siguiente otra vez cayó en adulterio. Después de 3 meses otra vez cayó en adulterio. Después de los 15 días otra vez. Entonces ya es una práctica. ¿Sí me estoy haciendo entender? Nosotros los cristianos, claro que pecamos, pero nosotros no nos satisfacemos en el pecado. Pero cuando un hijo de Dios ya practica un pecado, ya practica, que en diciembre, pastor, llegué a un lugar y no sé, me cogieron mal parchado y me tomó unos tragos y me pegó una borrachera y no, y por eso no vino a la iglesia. Bueno, listo, hermano, gloria a Dios. Bueno, pedía perdón, estuvo mal, porque la borrachera no es para los hijos de Dios. Pero al siguiente fin de semana otra borrachera y después otra borrachera y venga para acá, ya usted se volvió un sinvergüenza.
Ya usted está, escuchen esto. Cuando uno falla en algo y uno se arrepiente, vamos para adelante. Pero cuando en cualquiera de estas cosas se convierten en parte de su vida, entonces usted ya está viviendo en la carne. Ya usted está satisfaciendo en la voz del templo. Y la Biblia dice que el que practica tales cosas no heredará el reino de los cielos. Una cosa es, como dice el chavo, se me chispoteó. Y otra cosa, que eso sea parte de su estilo de vida. Ahí ya hay un problema serio. ¿Amén o no amén? Ahí ya hay un problema serio. Algo que usted practique. Que yo estoy en el internet, estoy revisando mi WhatsApp o el Facebook, y de repente abrí algo y era pornográfico. Y uy. Y un minuto y uy. Ay, Señor, no, perdón. Y tan. Y quito eso. Pero después al otro día, uy, Señor, pero... Y después más tarde, no, mi hijo, no. Dios no puede ser. Usted no puede practicar las cosas de la carne. No podemos practicar las cosas de la carne, hermano. Pastor, ¿y qué pasa si yo soy un cristiano y estoy practicando algo de la carne? La Biblia le llama ataduras. Cuando usted cede a la voz de la carne, vale, bien cuidado. Cuando usted cede a la voz de la carne, una vez, 2 veces, 3 veces, ¿sabe qué está sucediendo espiritualmente? Venga, Francisco, venga. Párese aquí. Cuando usted obedece una vez, dos veces, no sé cuánto me están entendiendo, 3 veces, eso te domina. Eso te domina. Cristianos caen en eso, sí, cristianos caen en eso. Entonces, cuando algo me está dominando, algo de estas cosas me está dominando, entonces yo debo buscar ayuda. Porque esto que yo me puse por eso con el pecado no se juega. Con las obras de la carne no se juega. Porque, yo lo hago y oré y no pasó nada. No, ya le pasaron el primer lazo. Después vuelvo y lo hago y no pasó nada. Entonces ya eso te empieza a dominar. Entonces, eso ya es un cristiano que está atado. Hermano, si una de estas cosas, yo siempre he dicho, miren, hay cristianos, y no solamente cristianos, pastores con problemas serios con la pornografía. Cristianos, pero con problemas serios con la pornografía. Eso ya es que una atadura, pero escuchen, una persona llega a una atadura cuando usted cede a la voz de la carne. Cuando usted empieza a decirle sí, 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 comienza a atarte. Hay personas que están fuertemente atadas con la ira, el pleito, la contienda. Hay cristianos, hermanos, que todavía en su corazón no saben manejar el perdón. Todavía viven airados, enojados contra mi mamá que me hizo, mi papá que me hizo, o el primer novio, o mi primer esposo, y todavía guardan eso. Esa enemistad, esa contienda ya se convirtió en una
atadura. La Biblia la llama una raíz de amargura. Por eso es tan peligroso ceder, hermano, a la voz de la carne de manera continua, porque después eso se convierte en una fortaleza del diablo. Y yo siempre se los he dicho a ustedes, y vuelvo y se lo repito, yo cuando vine a Cristo vine con grandes problemas de inmoralidad sexual, sobre todo con la pornografía. Yo no sé si yo buscaba la pornografía o ella me buscaba a mí, pero por todas partes me la encontraba. Y yo ya era cristiano y seguía viendo pornografía. Y después bien descarado iba a la iglesia a adorar a Dios. Hasta que me di cuenta y reconocí, porque ¿sabe cuál es el gran problema del cristiano? Que el cristiano maneja el orgullo espiritual, que tiene un problema y no quiere reconocerlo, porque no, yo estoy bien, yo puedo con esto, yo voy a salir de esto, yo puedo vencer. Y yo oraba y hasta ayunaba y paraba 1, 2, 3 días, hasta un mes, 2, 4 meses y otra vez. Eso es una atadura, hermano. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hice yo por medio de una predicación que escuché? Hay que buscar ayuda, hermano. Porque cuando Jesucristo sacó a Lázaro de la tumba, le dijo a los discípulos, vayan y desátenlo. Hay un pollino que necesito, un gran hombre, una gran mujer de Dios. Y tengo un plan poderoso, pero está atado. Vayan y desátenlo. Querido hermano, querida hermana, si usted tiene una atadura, algo que no te deja avanzar, puede ser emocional, puede ser moral, puede ser sexual, puede ser de enojo, de falta de perdón, usted necesita ayuda. Pero ¿sabe qué es lo que no lo deja huir a buscar a uno ayuda? La voz de la vergüenza, del orgullo. ¿Y qué van a decir y qué van a pensar de mí? Hermanos, ¿y saben yo qué hice? Esto es donde salió. ¿Y saben yo qué hice? Yo busqué ayuda. Donde un pastor muy amigo, fui y le dije, pastor, ¿qué pasa, amigo mío? Tengo este problema. ¿Y cuál es tu problema? Me gusta la pornografía. Y yo veo y veo y veo pornografía. Hermanos, y desde ahí, miren, desde ahí, solamente por eso es que la Biblia dice que si hay alguno enfermo entre vosotros, confesaos vuestros pecados los unos a los otros. Ese confesado no es tipo iglesia católica, para que el cura te perdone. No, eso es para que el hermano te ayude a ser libre, hermano. Y hermano, escuchen esto, yo me quedé aterrado. Hace que 2 años, 3 años, estuvo aquí un ministerio dando una conferencia a pastores y líderes. Hermanos, impresionante el gran porcentaje, escuche bien esto, el gran porcentaje que hay en el cristianismo y sobre todo sobre pastores y líderes con problemas sexuales. Mire, esa reunión fue tan impresionante que fue algo tan impresionante que se pararon llorando y pidiendo ayuda, no solamente pastores y mujeres de Dios por problemas con pornografía o con perversidades raras, sino con inclinaciones antinaturales. Inclinaciones antinaturales. Y cuando uno entra en una administración de eso, hermanos, todas esas ataduras comienzan con una voz de la carne. Haz esto. Siento hacer esto. La carne me arde.
hermana, hermano, si usted la carne le arde y siente calor, báñese, pero no le haga caso a la voz de la carne, hermano. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Miren, escuchen esto, escuchen esto. Aquí habla de herejía. La voz del templo, no solamente la carne te lleva a estas cosas, sino que la carne, escuche bien, la carne como es enemiga de Dios, siempre te lleva a oponerte a la voz de Dios. Dios le dijo a Moisés, ve a esa tierra y trae a los israelitas de la tierra de Egipto. ¿Qué dijo Moisés? Señor, yo no puedo, yo soy tartamudo, yo no puedo hablar bien. La carne, escuche bien, la carne se opone siempre a las cosas de Dios. Y una de las maneras que la carne se opone a las cosas de Dios es que ella te lleva a que mires tus propias condiciones. Ella te lleva a que mires tus propias limitaciones, siempre para que no hagas la obra de Dios. Antes de pasar a la voz de Dios, quiero decir que la voz del templo, escuchen esto, quiero decir que la voz del templo también tiene que ver con lo que se dice en la congregación. La voz del templo también tiene que ver con lo que se dice ¿en dónde? En la congregación, hermano. Pastor, ¿por qué? Porque ahí dice que una de las obras de la carne son herejías. ¿Qué es una herejía? Una herejía es una falsa doctrina. Y escuche bien, queridos hermanos, queridas hermanas, póngale bien cuidado a lo que les voy a decir. Póngale cuidado a lo que les voy a decir. Yo aquí soy el pastor de ustedes. Yo soy pastor de esta iglesia no porque sea mejor que ninguno de ustedes. No, antes yo creo que yo fui peor que cada uno de ustedes. Yo aquí estoy es por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Cuánto le pueden dar gloria a Dios? Porque si por mí fuera, por la carne, yo estaría haciendo otras cosas. Yo estoy aquí porque Dios me puso aquí. Dios me escogió. Dios me separó para su obra y Dios me capacitó, me ungió y Él me bendice usándome. Fue Él. No fue porque Él vio algo especial, particular o diferente en mí. No, Dios no. Él lo hace en su libre elección. Y yo creo que también Dios a cada uno de ustedes lo ha escogido para algo poderoso. Amén. Pero por el hecho de que yo esté aquí, escuchen, yo no soy un angelito del cielo. Aquí el único santo es el Señor Jesucristo. Aquí el único perfecto es el Señor Jesucristo. Aquí el único grande es el Señor Jesucristo. Yo simplemente soy un instrumento, soy una vasija de barro. Pastor, ¿por qué nos dice esto? ¿Por qué, querido hermano? Porque cada vez que yo me pare aquí a predicar, usted debe de examinar lo que yo enseño. Usted no debe tragar entero. Es que como el pastor es tan simpático, entonces todo lo que él me diga lo creo. No, simpático sí, pero usted no debe de recibir así todo lo que yo le diga. Porque de aquí también sale voz de la carne. Sí, de aquí sale voz de la carne. Por eso la Biblia dice, no menospreciéis la profecía, examinarla, retener lo bueno y desechar lo malo. Usted tiene que aprender a discernir y a diferenciar lo que le están diciendo del espíritu o lo que le están diciendo de la carne. Porque lastimosamente, hermanos y hermanas, hay gente que se para aquí y ministran de la carne y no ministran del espíritu. Hay gente que se para aquí en la alabanza y ministran de la carne y no ministran del espíritu.
La Biblia dice que en los días de Pablo, él se fue a predicar a un lugar llamado Berea. Y dice que de toda la iglesia, esa fue la iglesia más sensata. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ellos venían y escuchaban a Pablo. Y Pablo les predicaba y hacía milagros y señales. Pero dice que cuando se acababa el culto, todos ellos se iban a la casa, abrían las escrituras y examinaban si lo que Pablo les había dicho era conforme a la palabra. Y Pablo dijo, de todas las iglesias, ellos son los más sensatos. Pablo los elogió. Escuchen, si usted va a examinar, va a confirmar, va a investigar lo que yo le predico, eso a mí no me ofende. ¿Sabe qué? A mí me alegra. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? Porque es que lo que se habla aquí, escuche bien, lo que se habla aquí está determinando tu destino eterno, tu eternidad. Si hay algo que usted tiene que tomarlo en serio, es lo que se le dice desde aquí. Si hay algo que usted tiene que asegurarse que es así y aplicarlo en su vida o deshacerlo, es lo que se le dice desde aquí. Porque lo que se le dice desde aquí tiene que ver con tu relación con Dios. Y si desde aquí te guían a una mala relación con Dios, en vez de llevarte al cielo, te llevan al infierno. Vos que sale del templo, usted, escuchen, yo me quedo aterrado. Yo, como les digo, me gusta ver National Geographic y History Channel. Y la otra vez estaban pasando de Jim Jones. Jim Jones fue un ministro de los Estados Unidos que a toda la congregación desde los Estados Unidos, desde Baja California, se los trajo acá a Sudamérica. ¿A dónde fue que se los trajo? A Guyana. Guyana queda ahí al ladito de Venezuela. Ella que es venezolana. Guyana, ¿cierto? Entre Venezuela y Brasil. Mire, se los trajo desde allá a todos. Y los hizo que se tomasen un veneno. Y que todos se iban a ir para el cielo. Y todos ellos se tomaron el veneno. Y no solamente eso, sino que tenían niños, bebecitos así como la niña, y también le daban el veneno. Y todos se envenenaron, sabiendo que la Biblia dice que los que se quitan la vida no entrarán al reino de los cielos. Pero cuando yo estaba viendo esos programas de estos hombres que engañan a la gente, yo decía, pero esta gente, ¿por qué se dejan engañar así? En Puerto Rico surgió un gran varón de Dios, que Dios lo usaba bastante, pero después se fue torciendo. Y una de las cosas que hacía él, ¿sabe qué era? Que para que tu mujer fuese santificada y entrara al reino de los cielos, él tenía que santificarla. Pero no echándole agüita, ni ungiéndola con aceite. Era teniendo intimidad con ella. Y así que todos iban llegando con su mujer. ¿Cuándo le toca a la mía? A la suya le toca tal. ¿Cierto que parece como mentira? Vea, y aquí yo me podía pasar todo el día cosas herejías, cosas perversas. En estos días vi en internet una señora que para que la gente se santificara se tenían que comer el popó de ella, porque ella era una mujer santa, y la gente comiéndose el popó de ella. Voz que sale del templo. Entonces yo me pregunto, pero la gente, ¿por qué hace eso? Dos razones
creo yo. Número uno. Se convierten en seguidores de hombres y no de Dios. Se convierten en seguidores de ¿quién? De hombre y no de Dios. Por ejemplo, esta iglesia que hablan al oído. En estos días yo estaba hablando con una señora y ella me dijo, ella me dijo, literalmente me dijo ella, la palabra de Dios hoy no es la Biblia, sino lo que dice Piraquive. Así me lo dijo. No, es que la palabra de Dios no es la Biblia hoy. La palabra de Dios es lo que ella dice. Y todo lo que ella dice nosotros lo hacemos. Y ella me dijo, porque en los días de Moisés, la palabra de Dios era Moisés. Y todo lo que Moisés decía era la palabra de Dios. Y hoy en día es ella. Y todo lo que ella dice es la palabra de Dios. Y todo lo que ella me diga, yo lo hago. Y todas las demás iglesias están perdidas y se van al infierno si no vienen y escuchan a Piraquive y no votan por el Mira. Wow. Herejías, hermanos. Herejías. Ahora, ¿por qué? Número uno, porque idolatran a un hombre, a una mujer. Ponen en esa persona en el lugar de Dios. Querido hermano, querida hermana, escuche bien. Usted ame a su pastor. Usted honre a su pastor. Usted invite a comer a su pastor. Pero su pastor no es su Dios. Su pastor vive en carne. Y a su pastor se le chispotea. No, sí. Sí, hermano, sí. Su pastor razona. Y entonces muchas veces el razonamiento que él da a cierto tema pueda que sea meramente humano. Usted tiene que confirmar. Entonces, como no idolatría a esa persona, entonces lo que esa persona es palabra de Dios. No, hermano. Este señor que se murió, que él decía que él era Jesucristo encarnado, decreciendo en gracia. Decreciendo en gracia. Hermano, usted ya está bajo la gracia, usted ya es salvo, no importa si usted mete perico, no importa si usted vive en fornicación, no importa si usted adultera y se emborracha, eso ya no hay problema, porque ya somos salvos. Voz de herejía, hermano. ¿Sabe qué decía ese hombre? ¿Sabe qué decía ese hombre? Oh, el mejor perico es el de Colombia. Y la gente adorándole y diciéndole, Abba Padre. ¿De qué murió? ¿Saben de qué murió ese hombre? De cirrosis. Porque era alcohólico. De cirrosis murió. Y él decía que era Dios en la carne. Y se murió y todavía la gente le sigue creyendo. ¿Por qué le creen? Rápidamente le voy a decir 3 cosas. Número 1, ¿por qué la gente le cree? Porque la Biblia dice que hay personas que no quieren obedecerle a Dios, que no quieren sujetarse a la santidad de Dios, entonces escuchan doctrinas que amancillen la carne. Si aquí te dicen, tranquilo, no importa, si usted adultera, si usted fornica, Dios de todas maneras lo ama, Dios te va a bendecir, y Dios, porque Dios es amor, y cómo Dios te va a condenar, y sigamos. Entonces, gloria a Dios, qué palabra. Pero en un lugar donde te hablen de santidad, donde te hablan de consagración, si usted no quiere agradarle a Dios, ese lugar no le gusta. Hace 10, 15 años atrás, en Buenaventura se definían las iglesias de 2 maneras, en las que prohíben y en las que no prohíben. ¿Y usted a qué iglesia va? ¿A las que prohíben o a las que no prohíben? Así preguntaban. ¿Y usted a qué iglesia va? ¿A las que prohíben? No, a mí esas que prohíben no me gustan. A mí me gusta ir a las de acá. Cada uno busca su propia. Número 1 eso. Número 2, ¿por qué la gente cae en herejías?
Porque no escudriñan la palabra. Hermano, es lastimoso y es triste. Y aquí en esta iglesia hay gente que no lee la Biblia. Hay personas que llevan 2, 3, 4, 5 años en el Evangelio y nunca se han leído la Biblia entera. No leen la Biblia. Me dicen, pastor, es que yo escucho enlace, es que yo escucho la radio y yo me alimento con eso. Hermano, hermana, gloria a Dios por enlace, gloria a Dios por la radio, pero usted tiene que leer las escrituras, porque si por enlace o por la radio te están engañando, ¿usted cómo se va a dar cuenta? ¿Usted cómo se va a dar cuenta si yo lo estoy engañando? ¿Usted cómo se va a dar cuenta cuando de mí salga una voz de herejía? La única manera que usted se puede dar cuenta es por la palabra de Dios. Porque cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Hermano, miren, la Biblia dice esto y esto. No, sí, pero es que mi pastor o en la iglesia que yo voy dice esto. Y la gente se queda con lo que dice el hombre y desechan la palabra de Dios. Entonces por eso, todo lo que yo le diga, lo que le diga el que se pare aquí, cualquiera que se pare aquí, cualquiera que usted escuche, usted tiene que examinar lo que le están diciendo. Porque escuchen, en el templo de Dios, o en una congregación, digámoslo así, te pueden llevar al infierno. Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes recorren cielo y tierra por hacer un prosélito. ¿Qué era? Que ellos recorrían cielo y tierra y se encontraban a alguien y lo convertían a la religión judía. ¿Y sabe qué dijo Jesucristo? Y lo hacen 2 veces más merecedores del infierno que ustedes. O sea que hay religiones, hermanos, hay sectas, hay iglesias que andan dizque evangelizando, pero lo que están haciendo es llevando a la gente al infierno con una Biblia en la mano. Con una Biblia en la mano te pueden manipular, te pueden vaciar los bolsillos, te pueden quitar la casa. Con una Biblia en la mano te pueden destruir el hogar, el matrimonio. Tengo un amigo que él odia a los testigos de Jehová, porque él dice, los testigos de Jehová me dañaron mi mujer, me dañaron mi hogar, me dañaron mi matrimonio. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron que tenía que echarme y divorciarse de mí si yo no me vuelvo testigo de Jehová. Y ella lo dejó. ¿Qué dice la Biblia? Si tu mujer eres cristiana y tu esposo no es, dice, no lo dejes. Y si él quiere vivir contigo y no se opone, vive con él. Ahora, si él se opone, pues ya es otra cosa. Y mi amigo no se oponía, pero ellos, ¿y quieren que les cuente lo que pasó? No es para reírse, pero que Dios me perdone, pero yo me reí. ¿Sabe? Me lo encontré. Ve, ¿y cómo va? Me dice, no, ya se acabó. ¿Por qué? Porque llegué a la casa y estaban esos ahí. Y ella, tremenda comida le sirvió y todo, y a mí ni me miró. ¿Y saben qué hizo él? Me dice, cogí y lo agarré del cuello y le di una golpiza. Y los cogí bimbo. Y yo, no, ¿por qué hiciste eso? No hubiera, pero hizo mal. Me hago entender. Pero escuchen, hermano, eso no es palabra de Dios. Que porque usted es cristiana y su esposo no es cristiano, si él no se opone, si él quiere vivir con usted, siendo usted cristiana, la Biblia dice no lo deje. No, que yo lo voy a dejar para buscarme un cristiano. No, eso es del diablo. Y ellos le dijeron, déjelo porque no es testigo de Jehová. Eso es herejía. Eso no es palabra de Dios. Que para usted ser salvo tiene que guardar el sábado. Eso no es palabra de Dios. Eso es herejía. Y a su nombre, dele ese aplauso al Señor. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que les dejo, hermano? Hermanos, escudriñe las escrituras. Escudriñe.
escudriñe, que el pastor me dijo que la salvación es por gracia, no por obra, que yo no tengo que hacer nada para salvarme. Voy a ver qué dice la escritura. A mí vienen y me piden consejerías y yo doy consejería y haga esto. Usted no haga nada hasta que no confirme. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es que su pastor es un hombre. Y el día que a su pastor se le chispotee, no lo mate. Eso, ore. Ahora hay de chispoteadas a chispoteadas, ¿no? Como nos decía el pastor Manuel. El pastor Manuel él nos decía, hermano, no es lo mismo que usted se pase un semáforo en rojo y un hermanito lo vea, pastor, lo vi pasándose el semáforo en rojo, a que un hermanito lo vea usted con otra mujer. No es lo mismo, nos decía, no es lo mismo. ¿O es lo mismo? No es lo mismo, no es lo mismo, no es lo mismo. Entonces, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Lo último para que nos vamos, la voz de Dios. Esto es lo más sencillo. Escuchen, la voz de Dios tiene que ver, número uno, con su palabra. Escuchen esto. ¿Usted quiere escuchar la voz de Dios? Esta es la voz de Dios en la tierra. Esta es la voz de Dios en la tierra. Mire, cuando usted tenga un sentir que Dios me habló, que Dios me dijo, y lo que usted sintió y lo que le hablaron no va de acuerdo con esta palabra, no era la voz de Dios. O era la voz del diablo, o era la voz de la carne. ¿Por qué periquita no es voz de Dios? ¿Cómo es? ¿Por qué Piraquive no es voz de Dios? Como yo le decía a ella, porque lo que Piraquive dice no armoniza con esta palabra. ¿Cómo usted se da cuenta cuando es voz de Dios? Cuando lo que a usted le dicen va de acuerdo. Amén. Pero si no va de acuerdo a la Biblia, no es voz de Dios. Por eso me encanta lo que dice Pablo. Pablo en Corintios dice, y lo que yo les voy a decir, se lo digo yo. No es palabra del Señor, así lo dice Pablo. No es palabra del Señor, es mi palabra. ¿Y cuál era la palabra? Talentada la niña, tiene buenos pulmones. ¿Y cuál es la palabra de Dios? ¿Cuál es la palabra? Pablo dice, escuche bien, Pablo era un hombre sin casar. Pablo era un hombre ¿cómo? Entonces Pablo dice, lo que yo les voy a decir no es palabra del Señor. Esto es palabra mía. Por mí fuera que todos los hombres se quedaran sin casar. Pero si no tiene el don de continencia, cásese. Pero vuelve y dice, pero estas son palabras mías. Entonces, escuche bien. Usted tiene que aprender a discernir la voz de Dios. La voz de Dios siempre te va a llevar a hacer lo que dice tu palabra. La voz de Dios siempre te va a decir, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. La voz de Dios te va a dar aliento. La voz de Dios te va a motivar. La voz de Dios te va a fortalecer. La voz de Dios te va a consolar. La voz de Dios te va a edificar. La voz de Dios te va a amonestar cuando estás haciendo lo malo. Porque si usted está haciendo lo malo y te dicen no, tranquilo que no pasa nada, esa no es la voz de Dios, porque Dios no se agrada en lo malo. Y a su nombre démosle ese aplauso al Señor.